Una lesión por sobreuso es una afección producida durante la práctica deportiva por aplicación repetida de estrés submáximo a los tejidos, provocando microtraumatismos sobre huesos, tejidos, articulaciones, músculos, sin el tiempo necesario para su recuperación. Generalmente son el resultado de una combinación de factores intrínsecos y extrínsecos, como por ejemplo los entrenamientos inadecuados. El error de entreno es el factor de riesgo más frecuente encontrado en el desarrollo de las lesiones por sobreesfuerzo o sobreuso. Actividades de alto impacto, inmadurez esquelética. Los niños con una inmadurez esquelética tienen más riesgo de desarrollar lesiones por sobreuso que en adultos musculoesqueléticamente desarrollados. En periodos de crecimiento acelerado, que es donde las apófisis tienen más actividad metabólica. El crecimiento óseo, que no es armónico, no crece igual en el mismo ritmo, huesos, músculos, tejidos, articulaciones, es un crecimiento disarmónico. Predisposición genética. Los genes proporcionan datos para las estrategias de entrenamiento e identificar riesgo de lesiones en etapas tempranas. Podemos identificar el riesgo de una persona de tener, cuando sea mayor, una rotura, por ejemplo, del ligamento cruzado. Las apófisis. Los huesos en formación crecen a partir de unas zonas denominadas fisis de crecimiento. Los tendones se insertan en las apófisis, que están dentro de esas fisis. Dentro de la rodilla tenemos dos apófisis, como es la tuberosidad anterior de la tibia y el polo inferior de la rótula. Y en el talón tenemos el calcáneo, la apófisis del calcáneo. Las lesiones por sobreesfuerzo o sobreuso más frecuentes durante las etapas de crecimiento son Osgood-Schlatter, Cindy Larsen-Johansson y SED. El Osgood-Schlatter es una afección como consecuencia de un esfuerzo repetido provocado por la tracción del tendón rotuliano en su inserción en la apófisis de la tuberosidad tibial proximal. Es una de las causas más comunes de dolor de rodilla en los deportistas adolescentes. Se suele ver en niños de 10 a 14 años, es bilateral en un 30 o 50% de los casos y generalmente se presenta 1 o 2 años antes en las niñas. Se presenta con mayor frecuencia en deportes que implican correr, saltar, cambios de giro, como puede ser fútbol, baloncesto, etc. Se asocia un inicio insidioso atraumático, en ausencia de traumatismo, de dolor anterior de la rodilla, de tipo mecánico, que mejora con el descanso y desaparece con el cese de la actividad que produce el dolor. Puede presentar una prominencia agrandada en el tubérculo tibial. La identificación de la afección se realiza mediante examen clínico, no necesitamos pruebas de imagen, salvo síntomas atípicos. Encontraremos dolor en esa prominencia ósea de la tuberosidad tibial proximal al extender la rodilla haciendo resistencia o estresar el cuádriceps. La sensibilidad en el tubérculo proximal de la tibia es el signo que nos va a diferenciar esta afección de otras. Como complicaciones y secuelas puede incluir en la persistencia de la prominencia de la tuberosidad tibial proximal como deformidad de efecto estético y un dolor residual crónico en un 10% de los casos. Como manejo enfermero, que nos servirá para las 3 lesiones por sobreuso, las medidas conservadoras son la base: el control del dolor, la inflamación y la continuidad de la actividad. El tratamiento más eficaz consistirá en reducir la tracción apofisaria y distribuir las cargas del tendón mediante un vendaje funcional, permitiendo la práctica deportiva modificada. Cindy Larsen-Johansson constituye el resultado de una fuerza excesiva de tensión del tendón rotuliano debido a tracciones sobre el polo inferior de la rótula. El Cindy constituye una causa frecuente de dolor e impotencia funcional en la rodilla, hasta en un 30% presenta una afectación bilateral. El cuadro aparece en adolescentes entre 10 y 15 años de edad, pero con mayor frecuencia en varones que realizan deportes como fútbol, voleibol, carrera o saltos. Los síntomas son variables. Lo más frecuente es que nos encontremos asintomáticos, pero también que curse con un dolor anterior de rodilla. Existe un punto doloroso en el polo inferior de la rótula.
La identificación de esta afección se realizará igual que el Osgood-Schlatter mediante el examen clínico. No es necesario pruebas de imagen, salvo síntomas atípicos. Los principales síntomas serán dolor en la parte anterior de la rodilla, inflamación alrededor de la rótula o dolor que aumenta con el ejercicio. El SEVER es la inflamación del cartílago del crecimiento del hueso calcáneo. Se produce por tracciones opuestas entre el tendón de Aquiles y la fascia plantar. Es una de las causas más frecuentes de dolor del talón en niños. Los factores de riesgo son deportes de alto impacto, que tendrán más posibilidades de sufrir estas patologías, niños con pies pronados, pies planos, dismetrías o sobrepeso. Suele darse en niños de 10 a 15 años, en el caso de los niños entre los 8 y los 13, el dolor del talón es el síntoma característico de la afección de SEVER y suele ser un dolor bilateral en un 60% de los casos, y habrá episodios en los que duela más un talón que otro. La identificación de SEVER se realiza principalmente basándose en los síntomas del paciente en relación con su edad y la participación en actividades deportivas. Tampoco es necesario el uso de radiografías en estos casos, ya que no se observará nada anormal. Los síntomas de la enfermedad de SEVER serán dolor detrás de los talones al caminar y al correr, dolor y sensibilidad exagerada detrás de los talones, especialmente a presionar ambos lados del talón, y una gran tensión muscular que podremos observar en el gemelo y en sóleo. Como complicaciones, hay veces que el SEVER puede agravarse al identificarse tarde. En algunos casos, la apófisis calcánea puede complicarse con una tendinopatía aquilea o una fascitis. Vendaje funcional para Osgood-Schlatter y Cindy Lancer-Johansson. Materiales que utilizaremos: materiales elásticos, adhesivos, cohesiva, coarrugados, tensoplast, una calza para mantener la rodilla en carga con ligera flexión buscando la funcionalidad de la misma, y planchas de foam que nos ayudarán a aumentar la presión de forma localizada en la inserción del tendón. Rodilla en carga, con la plancha de foam sobre tuberosidad proximal de la tibia, realizaremos la tensión en el punto de máximo dolor. Desde nuestro inicio será en la cabeza del peroné, de lateral a medial. Podremos repetir con una segunda tira. Al ser vendaje elástico no pasa nada porque superpongamos los bordes. Cerraremos el vendaje con una venda coarrugada o cohesiva que dará mayor estabilidad y mayor consistencia al vendaje. Una vez finalizado, deberemos comprobar que no hay compromiso de los tejidos poplíteos, de la estructura poplitea. Vendaje para Cindy Lancer-Johansson. Utilizaremos un prevendaje para nuestros anclajes proximal y distal con pre-tape. El objetivo de este vendaje es aproximar el origen del tendón rotuliano con su inserción. Para ello, con las tiras activas, intentaremos desplazar la rótula hacia caudal. Colocaremos una plancha de foam también que nos ayudará a desplazar esa rótula, a intentar desplazarla para abajo, para acortar esa distancia entre origen e inserción del tendón. Colocaremos una segunda tira de material elástico, sin arrugas y sin comprometer las estructuras poplíteas. Quitaremos un poquito de tensión en la inserción del rotuliano con una tercera tira activa y luego realizaremos el cerrado del vendaje o encofrado con venda cohesiva, en este caso de distal a proximal, con el objetivo de que en esas direcciones ayudemos a desplazar la rótula hacia abajo. Vendaje para SEVER. Prevendaremos con pre-tape nuestros anclajes proximal y distal. El objetivo de este vendaje es acortar, disminuir la tracción que hace el calcáneo, el tendón de Aquiles, sobre la apófisis del calcáneo. Nuestras tiras activas irán desde proximal, desde inserción a origen. Una tira ventral y dos tiras laterales para disminuir
el varo y el valgo. Formaremos el vendaje no dejando arrugas, amoldándolo a las estructuras anatómicas del paciente. Las tiras activas laterales que van a limitar el valgo y el varo. Aseguraremos nuestras tiras activas con material rígido para que se mantenga la tracción. El tobillo ligeramente flexionado para ayudar a acortar esa distancia. Y una vez asegurada, cerraremos el vendaje con una venda elástica de distal, esta vez sí, de distal a proximal. Una vez finalizado, acomodaremos y nos aseguraremos de que el vendaje está correctamente bien puesto. En el caso de que pudiéramos tener un sever complicado, utilizaríamos otra alternativa de vendaje para sever, que la llamaremos tendón artificial. Prevendaremos nuestros anclajes proximal y distal, realizaremos 3 tiras activas igual que en el anterior vendaje y doblaremos los bordes entre sí para generar ese tendón artificial y que soporte la tensión. Hiperflexionaremos el tobillo para acortar mucho más esa distancia entre origen e inserción del tendón de Aquiles. El objetivo de este vendaje es que nuestro tendón de Aquiles no sufra ningún tipo de tracción. Este tipo de vendaje se da cuando el SEVE ya está muy evolucionado, es un niño que ha ido al médico de cabecera, al pediatra, le ha mandado reposo, le ha mandado hielo, ha seguido entrenando, ha ido al osteópata, ha ido al fisioterapeuta, lleva evolucionado 2 o 3 o 4 semanas y vemos que tiene esa irritación posible con una sospecha de avulsión de la apófisis calcánea. Entonces este vendaje sería un tendón artificial. O también podríamos utilizarlo en un sever con mucho dolor. Doblamos los bordes entre sí para generar ese tendón artificial y comprobamos la funcionalidad del mismo, realizando una extensión y una flexión del tobillo, para ver que las cargas y las tensiones se las lleva nuestro tendón artificial. Una vez comprobado, realizaremos el cerraje o el cerclaje del vendaje y comprobaremos su funcionalidad. Y para terminar, como conclusiones, los periodos de dolor por crecimiento no duran 5 o 6 semanas, estamos hablando de lesiones por sobreesfuerzo o sobreuso. El sistema musculoesquelético del niño no crece de manera armónica y puede tardar hasta 5 semanas en adaptarse al esfuerzo, ojo con los errores de entrenamiento, y las lesiones por sobreuso, si se tratan mal o no se tratan, pueden recidivar. El vendaje funcional es una alternativa terapéutica válida para estas afecciones.